porque quizás hay algo que no se podía prever. Cuando se escribió esta ley, nadie se imaginaba que a los 2 años iba a estallar la peor crisis económica mundial desde el año 1929. Y probablemente lo que está impidiendo hoy en día que se esté cumpliendo con la ley de recapitalización, a diferencia del año pasado, que probablemente el año pasado hay otros argumentos y otras discusiones, pero este año lo que ha cambiado, el entorno mundial ha cambiado, y yo creo que una de las víctimas de esta crisis mundial es el plan de recapitalización del Banco Central, y hay que decirlo con mucha responsabilidad. Todo lo demás es un análisis equivocado, definitivamente. Y es bueno decir, Rosana, que este es un tema que obviamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a tratar. Claro. Y la gente ahí podrá orientarse mejor cuando se vea la carta de intención que normalmente se publica, que va a firmar el gobierno con el Fondo Monetario para lo que es este acuerdo. Y ahí van a estar los detalles de cómo se va a manejar este tema del déficit cuasi fiscal, que para un organismo internacional como el Fondo Monetario esto es sumamente clave, porque parte de la solución que hay que buscar y parte de la explicación por la cual nosotros estamos en estos momentos discutiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque si estos recursos que fueron consignados en el presupuesto para ser transferidos al Banco Central como parte del costo financiero de esos certificados, no se pudieron transferir en la medida en que estaba previsto, es porque precisamente se cayeron los ingresos, y esto tiene su explicación en la crisis que está viviendo la economía y la caída, obviamente, de la producción nacional. Entonces, todo este tema va a ser tratado y ahí se van a poder tener las orientaciones. Por eso yo creo que en el propio artículo se habla y se le menciona a Edwin que espere lo que se va a decir en la carta de intención sobre este tema. Sí, incluso sí, eso mismo yo voy a decir, resulta casi que revela que revela que realmente le han dicho, mira muchacho, mejor te conviene esperar leer la carta, el borrado de la carta, porque quizás tú vas a tener una sorpresa ahí. Claro, así es. Yo creo que hay una parte del esquema para que terminemos de explicarle esto a los amigos televidentes, que yo sugiero que Rosana le siga explicando en base a esta presentación, el esquema que está ahí en la pantalla. Ahí lo vemos. Ese esquema lo que plantea es que al amparo de la ley de recapitalización, que busca una solución financiera y legal en el tiempo, para poder solucionar este problema que se generó en un 80% tras la crisis bancaria y el manejo inadecuado monetario de esa crisis bancaria, lo que hace esa ley es que autorice una emisión global para que año a año, en 10 años, el gobierno pueda ir haciendo emisiones parciales de bonos que van a ir documentando esa deuda generada en el tiempo. El gobierno ha hecho 2 emisiones parciales que totalizan 82.000 millones. Esos bonos se entregan al Banco Central y sustituyen cuentas a cobrar al gobierno por esos títulos. Y esos títulos tienen pago de intereses que se consignan en el presupuesto nacional. Y ese flujo de intereses, como dijo Luis, entra a los ingresos del Banco Central y va cubriendo año a año una proporción del cuasi fiscal de los gastos financieros, hasta que en un momento determinado se convierte ya, absorbe el 100% de ese gasto financiero y ya termina de documentar, y en un plazo de 30 años, de acuerdo a la ley actual, se repagan los intereses de esos bonos, porque hay que explicar que el gobierno en este esquema de la ley de recapitalización no va a tener que buscar el dinero del capital de esos bonos que emite, porque la misma ley establece un mecanismo a través de un superávit del Banco Central que se va a generar en el tiempo, que va a repagar el monto del capital. El gobierno lo que tiene que hacer es emitir cada año una proporción de esa gran deuda acumulada, poner en el presupuesto los intereses de lo que haya emitido y ya completar en un proceso de 10 años, de acuerdo a la ley, que eso estará en un proceso de revisión, ese periodo de documentar la deuda. Pero en ningún momento, como dice Luis, se pueden sumar esos 82.000 millones con los 204.000 millones del estado de certificado, porque esos 82.000 millones están contabilizados
como una inversión, como un activo financiero del Banco Central que genera intereses. El stock es un pasivo, como dijo Henry. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Bien, estamos de regreso con su agenda económica en el día de hoy. Estamos revisando esos conceptos, parece muy necesario, sobre todo lo que tiene que ver con el déficit cuasi fiscal, el stock de certificados, los bonos de capitalización, conceptos muy diferentes que hemos tratado de compartir con ustedes para que puedan tener una perspectiva correcta y vamos a decir técnicamente correcta de la verdadera situación de cuáles son los activos y las deudas del Banco Central y cuáles son las deudas reales del gobierno con el Banco Central, que en cualquier caso, como muy bien se le hemos mostrado esta noche, dista mucho de la cifra que ha sido reportada como portada del semanario Clave, que decía de forma muy alarmista que el gobierno le debe 289 mil millones de pesos. El gobierno le debe al Banco Central por recapitalización 15.000 millones, como 15.300 millones de pesos este año. Sí, que son los intereses. Exacto, que son los intereses de los 82.000 millones de bonos que ha emitido, sí. Pero no 289 y después mil está el tema de los bonos que fueron emitidos, que eso es un activo que tiene el Banco Central vis a vis ese, pero tampoco se deben estar sumando todas esas cosas. Hay otro error conceptual que está haciendo Edwin Ruiz en las gráficas que presenta, cuando él está sumando los valores en circulación o el stock de certificado con los depósitos remunerados a corto plazo que mantienen los bancos, lo que llamamos a veces los depósitos overnight, en el Banco Central. Eso conceptualmente está de nuevo completamente equivocado. Esa es una forma de inflar las cifras, pero de estar nuevamente sumando cosas completamente distintas. Una cosa es lo que el público en general, las AFPs principalmente, que son especialmente el público en general representa más de 110 mil millones, más de la mitad de esos certificados, son recursos que están ahí para quedarse. Inclusive tú mencionaste que cuando empezó esta emisión de certificado, a más largo plazo tenemos 40 a 60 días. Era un vencimiento muy corto. Ahora hay papel está 7 años. En el caso de lo que lleva la banca en overnight al Banco Central, dos diferencias fundamentales. Primero, no tiene nada que ver, es el motivo por el cual se está llevando. Básicamente, la banca a finalizar el día tiene exceso de liquidez porque probablemente no hay suficiente demanda de crédito, que es la situación actual. Y entonces, este dinero, pues para no dejarlo ocioso en su banco, pues lo lleva al Banco Central overnight hasta el día siguiente, que lo retira, vuelve a sacar la cuenta, y si tiene menos demanda que lo que le ha entrado, pues vuelve a aportar más al Banco Central. O sea, que ven que ahí no tiene nada que ver con el tema de los certificados. Pero además, los certificados están para quedarse. Y los depósitos que lleva, por eso se llaman overnight, en los bancos al Banco Central, es para pasar la noche ahí en el Banco Central. Eso lo hacen todos los bancos centrales en toda parte del mundo, porque eso es política monetaria. Esos son los instrumentos de la política monetaria que se utilizan para controlar la liquidez o para conseguir un objetivo de tasa de interés o de tasa de cambio, como es el caso de otro aspecto también, Luis y Henry, que en ningún momento esos bonos que va emitiendo el gobierno para ir honrando, cubriendo esa deuda acumulada del Banco Central, que como dijimos por enésima vez se originó básicamente en más de un 80% tras la crisis bancaria del 2004, en ningún momento sustituyen los títulos que ha emitido el Banco Central. Eso es otro tema. Los títulos emitidos por el Banco Central van a ser honrados por el Banco Central, es una deuda del Banco Central, es un pasivo monetario del Banco Central. Los bonos que emite el gobierno es una deuda del gobierno con el Banco Central.